Muy buenos días para todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien en este momento. Les damos la bienvenida a este webinar sobre liquidación de prima, en donde abordaremos todo lo relacionado con este tema. En el día de hoy nos encontramos en alianza con Godoy Córdoba. Para quienes no conocen, Godoy Córdoba es una firma de abogados legal especializada en las ramas del derecho laboral, de la seguridad social y migratorio, con 33 años de historia. Durante los últimos 10 años ha sido reconocida por los directorios y calificadores de firmas legales más reputados del mundo, Chambers and Partners y Legal 500, como la firma número uno en Colombia en derecho laboral y de seguridad social. Igualmente ha recibido múltiples reconocimientos de otras publicaciones especializadas, Latin Lawyer 2050, Corporate INTL, Best Liars, entre otros. Bueno, y para los que no conocen Novasoft, Novasoft es una empresa que diseña y comercializa software de tipo empresarial, gestión ERP y por supuesto de recursos humanos. Em, bueno, no siendo más, entonces recuerden realizar sus preguntas al final de la sesión por la opción de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Así que bueno, le doy la bienvenida al doctor Carlos Caicedo para que sea él quien dé inicio a la presentación. Bienvenidos de nuevo. Bueno, buenos días a todos. Aquí estoy poniendo mi cámara simplemente para que vean la cara de la persona que les va a hablar en estos momentos. Agradezco la invitación que me hizo Novasoft para en este lapso de 1 hora compartir con ustedes una serie de ideas acerca de liquidación de prima, que pese a ser algo que uno podría entender que es sencillo, en la práctica suele generar ciertas confusiones. Entonces, a continuación voy a compartir mi pantalla. Perfecto, listo. Entonces, arranquemos. Bueno, el título de la presentación de esta charla de hoy es liquidación de prima de servicios, todo lo que se necesita saber. En este lapso de 30 minutos más o menos, pues espero abordar todo lo práctico especialmente porque desde lo legal no es que encontremos soluciones frente al tema de liquidación de la prima, y es que a diferencia de lo que ocurre con las cesantías, que sí tiene norma expresa que regule una regla de liquidación, como ustedes bien saben, pues en el caso de las cesantías la norma indica que se liquida sobre el último salario de mercado, y en el caso de salarios variables, pues se liquida sobre el promedio de los últimos 3 meses. En el caso de la prima de servicios no existe una norma expresa en ese sentido. Solo encontramos el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, pues que nos dice que la prima es una prestación social que se reconoce por cada semestre. En teoría son 30 días de salario por año, pero que se paga en 2 semestres, en junio y en diciembre. Y aquí simplemente con esta primera presentación quiero resaltar lo que está en verde respecto de la norma, que será uno de los puntos que nos servirá más adelante para encontrar soluciones. Y es que indica esta norma que su reconocimiento será por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos está dando aquí esta norma, pese a que no indica cómo se liquida, nos dice que se reconoce por semestre trabajado o proporcionalmente al trabajo en el semestre. Entonces, quedémonos con esa primera idea. Y de otro lado, con ocasión pues de esta pandemia que ha afectado a muchas empresas en Colombia, pues sabemos que muchas empresas por la pandemia tuvieron que tomar decisiones difíciles, una de las cuales era la relacionada con suspender contratos de trabajo, ¿sí? Y el Código Sustantivo en el artículo 53 señala que los efectos de la suspensión, y ahí se indica que los periodos de suspensión se descuentan para efectos de liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Entonces, una primera idea a la cual podríamos llegar es que los periodos de suspensión, en el caso de la prima de servicios,
no se descuentan porque la norma que regula la suspensión, pues o más bien los efectos de la suspensión, no establece ese efecto, ¿sí? Esa sería una conclusión inicial, pero muy seguramente con lo que les explicaré más adelante esta conclusión va a variar. Entonces, tenemos estas dos ideas importantes. La primera, vuelvo y repito, no existe norma expresa que regule la liquidación, pero la norma que regula la prima de servicio señala que se reconoce por el trabajo en el semestre. Y de otro lado, en el caso de la suspensión del contrato laboral, no se menciona que la prima de servicios deba ser, para efectos de su liquidación, se deban descontar los periodos de suspensión, ¿sí? Ahora, con ocasión, como les decía, de lo que ocurrió más de un año de COVID, uno podría decir que nos podríamos liquidar la prima de servicios teniendo en cuenta dos contextos. Las situaciones de normalidad económica, es decir, hagamos de cuenta lo que estaba ocurriendo antes del COVID, antes de que empezara pues, este tema de la pandemia, en donde las empresas pues no estaban abocadas a la toma de decisiones complicadas como suspensiones, reducciones de salario. Y en situaciones de normalidad económica, los aspectos que inciden frente a la liquidación de prima de servicios son simplemente tener en cuenta que en el caso de salarios fijos, pues pueden ser unas reglas las que apliquen para liquidar la prima, pero también cuando un trabajador devenga recargos de horas extras nocturnas o dominicales, y también cuando devenga salario variable, entiéndase como variable, pues el mejor ejemplo son las comisiones, pues estamos hablando de un salario que fluctúa mes a mes en cada semestre, de manera que se necesita entender o concebir una manera de liquidar la prima de servicios para este tipo de salarios que fluctúan, que varían mes a mes, porque mes a mes un trabajador puede tener más o menos recargos, más o menos recargos, y lo mismo pasa con el salario variable. Y ahora, abocándonos en lo que representa una situación de anormalidad económica como la que estamos aún viviendo y como la que atraviesan muchas empresas en Colombia, pues los aspectos a considerar para liquidar la prima varían porque aun cuando pueden ser los mismos que les expliqué anteriormente, salario fijo, recargos variable, también debemos tener otros aspectos que inciden, ¿sí? Como es el caso de las suspensiones de contrato laboral, que ya vamos a ver pues cuáles serían esas reglas que uno podría considerar para liquidar la prima. Y en el caso también de reducciones de salario, porque sabemos que muchas empresas en Colombia tuvieron que revisar los contratos laborales con el fin de sobreponerse a esta difícil situación económica que atraviesan las empresas y tener que reducir salarios de común acuerdo con los trabajadores. En el caso de las suspensiones de contrato, pues sabemos que cuando un contrato laboral se suspende, no hay lugar al pago de salarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en un semestre un trabajador estuvo suspendido la mitad del semestre y la otra mitad estuvo activo? ¿O qué pasa cuando un trabajador estuvo suspendido todo el semestre? Viene la pregunta de, ¿tiene derecho a la prima de servicios, a que se le pague una prima de servicios? ¿Sí? En el caso de las reducciones de salario, ¿qué pasa cuando el trabajador la mitad del semestre estuvo devengando el salario full, salario pleno, sin reducción, y la otra mitad, como consecuencia de una medida de reducción de común acuerdo con la empresa, pues tuvo que disminuir sus ingresos salariales? Entonces, ¿cómo se liquida la prima de servicios en ese tipo de situaciones? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que inciden en la liquidación de la prima de servicios, hablando de dos contextos diferentes, una situación de normalidad y una situación de anormalidad económica, pues debemos encontrar unos parámetros o reglas de liquidación de la prima, teniendo en cuenta que la ley laboral no nos da soluciones, ¿sí? Y aquí quiero invitarlos también a que consideremos que cuando se trata de la interpretación de derechos laborales, hay una norma por allá en el Código Sustantivo, que es el artículo primero del Código, que señala que los derechos laborales o más bien el Código Sustantivo del Trabajo está para efectos de aplicar los derechos laborales en condiciones de equidad económica y estabilidad social, buscando un equilibrio entre lo que significa la relación entre un empleador y un trabajador. Esta es una regla, pues,
que es relevante o es importante de cara a la liquidación o de la interpretación de cualquier derecho, porque muchas veces nos sirve para encontrar soluciones. ¿En qué sentido? En el sentido de no interpretar las normas muy inclinadas hacia el trabajador y simplemente favorecerlo a él, ni tampoco inclinarlas en beneficio exclusivo del empleador, sino encontrar soluciones que sean equilibradas tanto para el trabajador y para el empleador. Ahora, ya pensando en cómo liquidar la prima de servicios, ¿sí? Y tratando de encontrar referentes para efectos de establecer reglas de liquidación, pues lo que podemos encontrar primero son escasas sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que es son las que nos podrían servir para efectos de encontrar una solución, más allá de entiendo que el Ministerio del Trabajo tiene una función de sacar conceptos, en donde el Ministerio puede decir ciertas cosas en los conceptos, pero hay que tener en cuenta que esos conceptos del Ministerio del Trabajo no son vinculantes. En el caso de una demanda laboral, les aseguro que un juez no va a tener en cuenta el concepto del ministerio por el simple hecho de que sea un concepto. Los jueces laborales van a encontrar una interpretación que se ajuste a derecho, pues advirtiendo lo que les dije, los conceptos del ministerio no son vinculantes, no tienen fuerza vinculante en Colombia, es una simple interpretación que puede dar el ministerio. Entonces, considerando esto, pues, por un lado, les había dicho hace un momento, pues que no hay una regla como la de las cesantías para efectos de liquidación de prima de servicios, como por ejemplo salario fijo, último salario de vengado, salario variable, el promedio de los últimos 3 meses. Si ha variado el salario en los últimos 3 meses, pues se establece un promedio. Eso es lo que indica la norma respecto a las cesantías. No hay norma en la prima, pero en este caso podemos encontrar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es del año 1998, que ustedes la pueden ver ahí, que claramente indica que para efectos de liquidar la prima de servicios deben promediarse los ingresos salariales durante el semestre, ¿sí? Y bueno, y antes de eso, si con ocasión de esta charla y en cada ocasión que yo les hable de la liquidación de la prima y de los factores que uno deba tener en cuenta para liquidar la prima de servicios, debemos tener en cuenta que son factores que se causen o más bien se devenguen durante el semestre, ¿sí? De ahí se deben sacar los promedios, no puedo sacar valores o ingresos de otros semestres, es decir, semestre entendido como el periodo en el que se causa la prima. Primero, de enero de cada año hasta el 30 de enero de ese primer semestre, y de ahí desde el 1 de julio hasta el 20 de diciembre, que es la fecha límite para pagar la prima. Debemos tener en cuenta son los ingresos que se causen durante esos periodos. No puedo tomar ingresos de otros periodos. Entonces, volviendo al punto, esta primera regla, pues sí la encontramos es en el caso de una sentencia de la Corte Suprema que nos indica que los ingresos deben promediarse, ¿sí? Viene la pregunta, ¿qué tipo de ingresos voy a promediar? Pues evidentemente, si estamos hablando de un trabajador que solo devenga salario fijo y sus ingresos no fluctúan mes a mes, supongamos, de enero a junio del 2021 el trabajador siempre ha devengado salario fijo, pues es muy fácil encontrar que no es necesario sacar un promedio, porque sus ingresos no han fluctuado. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos encontrar aquellos ingresos que fluctúan mes a mes. ¿Cuáles son ellos? Los recargos, el salario variable, y también aquí podemos encontrar esas situaciones en donde el salario varía o fluctúa, por ejemplo, con ocasión de medidas de reducción de salario, como en el caso de lo que ha ocurrido en esta pandemia, en donde por sobrevivencia las empresas de mutuo acuerdo con los trabajadores han tenido que reducir los salarios de ellos. Entonces, para este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando estamos hablando de ingresos salariales que durante el semestre han fluctuado, una primera regla de interpretación con ocasión de esta sentencia es el hecho de sacar un promedio mensual de los ingresos salariales del semestre. Y pues ahí podríamos encontrar una primera solución para estos efectos. Esta solución que la encontramos en esta sentencia, pues también tiene respaldo en aquello que yo le resaltaba acerca del artículo 306 que regula la prima de servicios,
que resalta que la prima se reconoce por semestre trabajado y proporcionalmente al tiempo trabajado, ¿sí? Entonces, con ocasión de ello, pues estamos hablando de que es el trabajo, aun cuando esta es una prestación social que tiene el carácter de no salarial por expresa disposición, porque el 306 del código así lo indica, de hecho, es una prestación social que se liquida por el tiempo trabajado, ¿sí? Y aquí pasamos a un segundo punto relevante y viene la pregunta. En el caso de la prima de servicios, ¿deben o pueden descontarse los tiempos de suspensión de un trabajador? Entonces, aquí tenemos dos sentencias, una muy vieja de 1957 y otra relativamente más nueva de 1997, que nos indican que el tiempo de suspensión sí puede descontarse para efectos de liquidar la prima de servicios. Y estas dos sentencias simplemente lo que vienen es a proyectar lo que ya la norma indica. Por eso le he resaltado hace un momento el artículo 306 que hablan de que se reconoce por el tiempo trabajado proporcionalmente al tiempo trabajado durante el semestre. Entonces, pues esta es una clara indicación de que la prima de servicios puede afectarse con las suspensiones de contrato, ya que las suspensiones de contrato son tiempos en donde no hay actividad laboral, el trabajador no está laborando, ¿sí? Entonces, con respaldo en estas sentencias y con respaldo en lo que indica el artículo 306 del Código Sustantivo, pues la conclusión simple y llanamente tiene que ser que estos periodos de suspensión sí pueden descontarse para efectos de liquidar la prima de servicios, ¿sí? Que esta, pues no había sido una preocupación antes de marzo del 2020, porque las empresas no se veían abocadas a suspender contratos, pero ahora sí es una preocupación constante. ¿Por qué? Por los encierros del año pasado, por efecto de, por ejemplo, las situaciones de orden público que han ocurrido como consecuencia de los paros y que las empresas, algunas empresas, no han podido tener la presencia de sus trabajadores por el hecho de los paros, que no han podido transportarse, todos los temas de orden público que ya sabemos. Entonces, muchas empresas han tenido que suspender contratos por fuerza mayor, otras lo han hecho de común acuerdo a través del pacto de licencias no remuneradas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues esa segunda regla relevante del descuento de los días de suspensión sirve, ¿sí? Y ya pensando en lo que es un salario fijo, para este caso, pues si el salario del trabajador no ha fluctuado durante todo el semestre, pues en este caso es muy fácil concluir que el ingreso base de liquidación de la prima de servicios debe ser el último salario vengado, porque no sería necesario sacar un promedio para estos casos. Entonces, respecto al primer punto de promedio de ingresos, tenemos, para efectos de salarios que fluctúan, ejemplo, recargo, salario variable y reducciones de salario, lo que debemos establecer es un promedio mensual de ingresos, ¿sí? De ingresos salariales obtenidos durante el semestre. Para el caso de suspensiones de contrato, los días de suspensión sí pueden descontarse. Recordemos que la fórmula de la liquidación de la prima es una fórmula sencilla en lo que nos indica que la prima es resultado de un ingreso base de liquidación por días trabajados dividido entre 360. Aquí, frente a esta liquidación de la prima de servicios, hay que tener en cuenta que si yo quiero descontar los días de suspensión, lo que debo hacer dentro de la fórmula, en el número de días que estoy liquidando, que son 180 días los que se liquidan por efecto de la prima, ahí es donde yo debo descontar los días de suspensión, ¿sí? Y en el caso de salario fijo, como les dije, pues la regla es muy sencilla. En la práctica podemos encontrar diferente casuística que en función de casos muy particulares puedan hacer que uno tenga que encontrar una solución específica y que no necesariamente estas reglas que yo les acabo de explicar sean las que directamente apliquen. Pero en todo caso, cuando ustedes se aboquen a efectos de liquidar la prima de servicios de un trabajador en concreto y no encuentren norma o estas reglas expresamente no les sirvan,
hay que tener muy en cuenta esa primera regla que yo les mencioné hace un momento de interpretación de los derechos laborales para buscar justicia e igualdad y también un equilibrio en la relación entre el empleador y el trabajador, porque encontrando tal vez soluciones intermedias para estos casos pueden servirle a ustedes para efectos de liquidar la prima de servicios, no inclinándose en exceso hacia el trabajador, pero sí buscando soluciones que sean equilibradas para empleador y trabajador. Yo creo que cumplí con la primera media hora porque esto era de una media hora. Más adelante tengo entendido que se harán unas preguntas, pero quedo muy atento. Listo, perfecto. Carlos, muchísimas gracias, muy gentil por tu aporte y tu gran presentación en esta mañana. Voy a dar entonces paso a Yadi Antolines, quien es consultora en Novasoft, para que nos comente sobre nuestra solución de nómina y posteriormente vamos a dar paso a la lectura de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenida Yadi, te concedo entonces la palabra. Hola Juliana, muy buenos días para todos. Sí, como Juliana lo indica, pues Novasoft cumple pues, con toda la parte normativa. Permítame un minuto, aquí estoy compartiéndole la pantalla. Deme un minuto, por favor. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, ya. Listo, Juliana, ¿me escuchan bien? ¿Y están viendo la pantalla? Sí, te escucho perfecto y estamos viendo tu pantalla. Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. En este momento estamos viendo la aplicación de Novasoft. Nosotros, como lo mencionaba también Diana al inicio, tenemos 33 años de experiencia en el mercado y tenemos pues 4 aplicaciones que hacen parte de la suite de talento humano. Nómina, gestión humana, seguridad y salud en el trabajo y un portal para los empleados. En este caso, para todos los temas de nómina y lo relacionado con tema de vacaciones, manejamos pues aquí la liquidación puntual. Traemos un libro de vacaciones para que nos permite pues tener toda la información en tiempo real. Para todas las personas que ya son clientes nuestros, pues que ya tienen su aplicación funcionando, saben que tenemos la posibilidad de cargar ese histórico cuando iniciamos los proyectos para siempre trabajar con información real de los empleados. Y las empresas que aún no nos conocen, pues nos podrían dar la oportunidad, el espacio para poderles presentar la aplicación. Es una aplicación bastante robusta, cumple con toda la parte normativa, van a recibir el apoyo de nuestros consultores para todo el tema de la implementación y contamos con un detalle hacia lo que es una hoja de vida del empleado completa, tener toda su trazabilidad en la parte de contrato, en las historias laborales, teniendo también en cuenta que esto lleva toda la información que se procese de las personas, como los ausentismos, las vacaciones y las novedades que de pronto que paguen ustedes como sus horas extras, el tema de los recargos, comisiones, bonificaciones. Entonces estamos en la posibilidad de administrar todos estos procesos y liquidarlos de forma correcta. Como les decía, todo esto es un acompañamiento, es un equipo de trabajo donde vamos a tener un gerente de proyecto, consultores especializados y brindarles a ustedes una herramienta que les ayude a agilizar también los procesos. Y algo importante en el tema de vacaciones, para que sea pues mucho más fácil, contamos con un portal de autoservicios y este portal se conecta con la aplicación para que cuando los empleados necesiten solicitar sus vacaciones, pues también tengan esa información en tiempo real de cuántos días tienen, poder hacer esa transacción en línea y así evitar, digamos que reprocesos. Entonces ustedes ven aquí, este es el portal para los empleados, tenemos el tema de trámites, vacaciones, y ellos van a, en el desprendible de pago, también van a recibir esta información, van a saber cuántos días tienen para disfrutar, como lo vemos acá en pantalla, dice días disponibles, esto tiene unos niveles de autorización y esto va a conectarse con la nómina.
Entonces, estos procesos nos gustaría enseñárselos a todas las empresas que ya sean usuarias y que quizás solamente tengan la nómina, o también las empresas que aún no cuenten con Novasoft y deseen pues mejorar todos estos procesos de cara a sus empleados. No sé, Juliana, tú me dirás, ¿tenemos más Listo, tiempo o perfecto. vamos resolviendo las preguntas? Sí, si quieres, si consideras que hay algo más por ahondar en el tema de la plataforma, o si no, entonces daríamos paso a la lectura de preguntas y respuestas. Dale. También yo creo que tenemos empresas base usuaria o empresas nuevas. Recuerden que tenemos gestión humana, que nos va a ayudar a controlar todos los procesos de selección, contratación, evaluaciones de desempeño, perfiles de cargo, dotación, y esto permite llevar la trazabilidad, es decir, no tengo que volver a sobreescribir la información. Una vez contrate a la persona por la parte de gestión humana, automáticamente la persona ya la vemos en nómina y los movimientos que realicemos desde nómina también se van a conectar con seguridad y salud en el trabajo. Y este portal tiene conexión con las 3 aplicaciones. Entonces nos permite manejar todos los temas de evaluaciones, hojas de vida, el tema de trámites, reportes, lo que el empleado puede descargar, una certificación laboral, un desprendible de pago, su certificado de ingresos y retenciones, el anexo de retenciones. Y si es con el módulo de seguridad y salud en el trabajo, van a poder realizar todo el tema de comité de convivencia, copas, brigadas, es conocer quiénes son sus integrantes, que el mismo empleado se pueda postular y pueda participar de las votaciones, temas de desvinculación. Entonces, vamos, todas las aplicaciones van integrándose una por una. Entonces, si tenemos en este momento solamente el tema de nómina, podríamos ver la opción del portal y podríamos también ver la opción de unirlo con los procesos de selección, todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Esas son las 4 aplicaciones que tenemos para completar la suite de talento humano de las empresas usuarias y de las nuevas empresas. Perfecto, Yay, muchas gracias. Entonces, Vale. dada lo que nos comentas, iniciaré entonces con la lectura de las preguntas que tenemos realizadas. Entonces, Marcela nos pregunta, buen día, en el caso de los empleados que no van a la fábrica, nosotros lo tomamos como licencia no remunerada. ¿Debo restar esos días a los días de trabajo para la liquidación de la prima? Creo que estaba dirigida a Carlos Caicedo. Listo, sí, esa pregunta es para mí. Entendiendo o asumiendo que lo están tomando como licencia no remunerada, en el entendido que exista ahí un acuerdo para que aplique la licencia no remunerada, como lo expliqué hace un momento, sí se pueden descontar los días, teniendo en cuenta que la licencia no remunerada es una de esas situaciones legales que el artículo 51 del Código Sustantivo regula como causal de suspensión del contrato. Entonces, la respuesta frente a esa pregunta es sí, se pueden descontar, considerando pues las explicaciones de la presentación de hace un momento. Listo, perfecto. Por otro lado, tenemos otra pregunta. Dice, buenos días, si tengo un trabajador con salario fijo, el mínimo, pero desde la pandemia pasó a trabajar medio tiempo en base a ese mínimo. ¿Cómo se calcularía en base al mínimo o en base al pago que viene recibiendo, que es de medio tiempo? También para Carlos. Estaba en mute. Si durante el semestre estamos hablando de que ese trabajador pasó de tiempo completo a medio tiempo durante el semestre y tiempo completo vengaba salario mínimo y medio tiempo devengaba un salario mínimo proporcional a ese medio tiempo, obviamente ahí estamos hablando de una situación que implica fluctuación de ingresos durante el semestre. Entonces, considerando lo explicado, ahí en ese caso habría lugar, con base en las reglas que les expliqué, habría lugar a efectos de establecer un promedio mensual. Entonces, sumo los ingresos salariales durante el semestre, obtengo un promedio mensual a través de una regla de 3 y ahí tendré mi ingreso base de liquidación para esos efectos. Ahora, aquí, aun cuando les esté diciendo esto, que es una regla que tiene pues soporte o justificación jurídica, por así decirlo, hay empresas que deciden para estos casos
cuando se trata de este tipo de trabajadores, deciden pagar o liquidar la prima de servicios con base en el salario mínimo legal, por ejemplo, en este caso. Sin perjuicio de ese tipo de decisiones que tomen las empresas, pues nadie, o más bien toda empresa es autónoma en tomar decisiones acerca de la liquidación de prestaciones sociales o cualquier derecho laboral en beneficio de los trabajadores, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vuelvo y repito, hay empresas que no deciden afectar a los trabajadores. Hay otras empresas que dicen, no, pues simplemente me someto a lo que estrictamente desde el punto de vista jurídico aplique. Y pues en este caso lo jurídico es establecer un promedio mensual para este ejemplo o este caso que nos están exponiendo sobre un trabajador que pasa de tiempo completo a medio tiempo durante el semestre y con ocasión de ello sus ingresos varían durante el semestre. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo se liquida la prima de un trabajador? Tuvo horas extras y auxilio de transporte los primeros 3 meses y los otros 3 meses estuvo incapacitado. También para Carlos. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque así como no hay una regla de liquidación de prima, tampoco hay una regla que nos indique cómo regular la prima de servicios en situaciones de incapacidad, ¿sí? Y es porque, pues, no me quiero aquí enfrascar en las interpretaciones que se han dado, pero por darles un ejemplo, hay algunos abogados que interpretan que en el caso de que un trabajador, por ejemplo, haya estado incapacitado durante todo un semestre, por esa simple razón, no causa, por ejemplo, la prima de servicios, ¿sí? Porque no trabajó durante todo el semestre. Más sin embargo, pues hay que tener en cuenta lo que les dije y les resalté durante toda mi presentación, y es tratar de interpretar los derechos laborales en condiciones de equidad e igualdad, buscando un equilibrio entre la situación del empleador y el trabajador. Esto que les para responder esta pregunta, esta visión que yo les voy a dar para responder esta pregunta es una visión que va en sintonía con esa interpretación de equilibrio entre empleador y trabajador, considerando, vuelvo y repito, que no hay norma expresa que regule esa pregunta que se nos hace. Entonces, si un trabajador estuvo en esa situación, una solución frente a eso sería respecto de los ingresos que fluctuaron, como en este caso horas extras, sumados por ejemplo, el hecho de pasar a devengar el salario en su 100% a pasar a devengar el auxilio de incapacidad, ¿sí? Que hace, por ejemplo, el auxilio durante los primeros 90 días es del 66,66 y luego en los 90 restantes y de ahí en adelante es el 50%. Una solución equilibrada frente a ello sería establecer un promedio sobre las horas extras, sobre el valor del auxilio de incapacidad y inclusive teniendo en cuenta el salario fijo que devengó en los primeros meses, sumar todos esos ingresos para efectos de establecer un promedio mensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se supone que la prima de servicios se liquida en función de, entre comillas, ingresos salariales efectivamente vengados. Y si unido a esto entendemos que el auxilio de incapacidad es lo que reemplaza al salario en un periodo de inactividad laboral por efecto de tener una limitante en el estado de salud, entonces pues lo más lógico en ese caso es promediar todos los ingresos durante ese semestre, incluyendo auxilio de incapacidad, horas extras y el fijo, y así voy a obtener un promedio mensual de ingresos para liquidar la prima de servicios. Aquí resalto también, que tal vez no lo dije antes, ninguna norma del código indica que la prima de servicios tenga que ser por lo menos del salario mínimo, ¿sí? Como uno puede interpretar en el caso del salario mínimo, sin perjuicio de esos salarios mínimos inferiores por media jornada, por ejemplo, o jornada incompleta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, se podría encontrar esa solución, pero vuelvo y repito, en la práctica ustedes pueden ver otras empresas que dicen, yo no voy a afectar el bolsillo del trabajador por el hecho de liquidarle una prima, voy a liquidarle sobre el valor del salario mínimo o sobre el valor de su salario fijo, y ahí simplemente voy a encontrar el valor que le liquido sobre la prima de servicios. Pero sin perjuicio de esas decisiones empresariales, pues aquí lo lógico sería promediar incluyendo el valor del auxilio de incapacidad. Gracias, Carlos.
es perfecto. Tenemos otra pregunta de Giselle Fernández. Dice, buenos días. ¿Qué reportes nos sirven para revisar la prima? Para Carlos también. ¿Qué reportes? Sí, ¿qué reportes ¿Qué? nos sirven para revisar la prima? Revisar, ahí yo no entendería cuando me dicen que son reportes a qué hacen referencia. Yo no sé si esto sea para ustedes o para mí en realidad. Correcto, perfecto. Dice Hugo García, cuando una persona tiene más de 180 días de incapacidad y es reconocida por la APF, ¿se liquida la prima? Esto va ligado con la pregunta que respondí hace un momento. Les comentaba, hay unos abogados hay un grupo de abogados que interpreta que no hay lugar al pago de prima de servicios en esos casos por, como les dije, si la prima se liquida, así lo hizo el 306, se liquida por tiempo trabajado. En periodo de incapacidad no hay tiempo trabajado. Conclusión, pues no hay lugar a prima de servicios. Creo que esa sería una interpretación bastante riesgosa, inclinarnos por esa interpretación. Y mi respuesta frente a esa pregunta de 180 días continuos es sí liquidarse la prima. ¿Sobre qué ingreso base de liquidación? Les diría que una de esas primeras soluciones sería sobre el valor del auxilio incapacidad liquidar la prima de servicios. O si la empresa es generosa, como suele ocurrir en algunos casos, pues liquidar la prima sobre el valor del último salario de vengado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en todo caso, yo creo que lo más conservador en ese caso es sí liquidarla, sí pagarla. Listo, perfecto. Dice Fabián Guevara, un empleado que gana un salario mínimo y no se le paga auxilio de transporte debido a que vive en la misma cuadra de la empresa, ¿debo tener en cuenta el valor del auxilio de transporte para la prima o solo el salario mínimo legal? Bien, esa es una muy buena pregunta porque es cierto que la legislación laboral exige que el auxilio legal de transporte se tenga en cuenta para efectos de liquidar la prima de servicios respecto a aquellos trabajadores que lo perciben o que lo devengan. Entendiendo que esta prestación social se liquida sobre ingresos efectivamente devengados, ¿sí? Una primera conclusión sería es que no, en el ejemplo de la pregunta, porque esta persona no estaría devengando auxilio de transporte, ya que la empresa, ya que vive dentro de los, creo que es dentro del kilómetro, los 1000 metros que habla la norma, una norma bastante vieja, que indica que si el trabajador vive dentro de cierta distancia dentro de la empresa, pues no hay lugar, respecto a la sede física de la empresa, no hay lugar al pago de auxilio legal de transporte. Entonces, la primera respuesta sería no, porque no ha devengado auxilio de transporte. Pero volviendo al tema de buscar una interpretación equilibrada frente a estos casos, pues la otra conclusión sería, tómalo en cuenta, porque en todo caso la persona devenga menos de 2 salarios y por una situación que prevé la norma y es que viva dentro de los 1000 metros de distancia respecto a la sede física de la empresa, pues por ese simple hecho el trabajador no la devenga, ¿sí? Ahí tendríamos esas dos interpretaciones. Vuelvo y repito, y esto quiero resaltarlo, insistirlo, desafortunadamente las normas del código no nos ayudan para encontrar una solución a este caso y a muchos otros casos que uno encuentra en la práctica, pero pues ahí sobre la balanza tendrían ustedes que tomar esa decisión considerando estas dos interpretaciones. Acá dice, en el caso de los docentes, ¿cómo se liquida la prima si no inició el 1 de febrero de 2021? ¿Sí no inició cuándo? El 1 de febrero de 2021. Inició después. Bueno, pues ahí, frente a esa pregunta, hay que tener en cuenta pues que existe una norma expresa que habla sobre la vinculación de docentes. No recuerdo el artículo, creo que es el 109 o 100 y pico del Código Sustantivo, que se indica que los empleadores deben tener una vinculación por el periodo escolar, ¿sí? Y el periodo escolar, pues, puede arrancar en enero, en febrero, y incluye el tiempo de descanso, las vacaciones o las semanas que normalmente pausan en los colegios, pero eso va a depender del tipo de contrato que se haya firmado.
¿sí? Si estamos sin perjuicio de esa norma que habla de vinculación por periodo escolar, esto no obsta, esto no significa que, por ejemplo, frente a los docentes no se pueda optar un contrato a término fijo, ¿sí? Un contrato a término fijo que diga que el término es por 3 meses, ¿sí? Y la ley, la legislación laboral no me prohíbe en estos casos de que yo pueda acudir a este tipo de contratos. Entonces, si estamos hablando de un docente que ingresó en febrero, pues la fecha y yo firme un contrato a término fijo con esta persona, pues en este caso yo liquidaré la prima de servicios es en función de la fecha de inicio respecto de este contrato laboral, que fue a término fijo, ¿sí? Y entonces lo liquidaría desde el 1 de febrero hasta la fecha, hasta el 30 de junio, ¿sí? Pero si yo firmé, por ejemplo, un contrato laboral por el periodo escolar y el periodo escolar en estos casos, por ejemplo, va desde enero, pues en esa situación tendré que liquidar la prima desde enero, ¿sí? Entonces, esto va muy atado más que todo es al tipo de vinculación que se tenga con el docente, el tipo de contrato, perdón, en donde yo encontraré la respuesta para liquidar la prima de servicios. Listo, perfecto, muchas gracias. Dice Fabián, ¿me podrían informar la norma que habla sobre tener o no en cuenta el auxilio de transporte para la liquidación de la prima? Mientras, si quieres, pasamos a otra pregunta y ahí voy buscando la norma, que es una norma vieja que no recuerdo cuál es, pero ya se la doy. Listo, perfecto. Dice otra pregunta. Tenemos personal que se ha desvinculado de la empresa y a su vez meses después se ha reintegrado. ¿Cómo puedo hacer para que la licencia no remunerada y suspensiones del contrato anterior no me afecte a los procesos actuales? Perdóname, repíteme esa pregunta nuevamente. Tenemos personal que se ha desvinculado de la empresa y a su vez meses después se ha reintegrado. ¿Cómo puedo hacer para que las licencias no remuneradas y suspensiones del contrato anterior no me afecten a los procesos actuales? Bueno, sin perjuicio de la casuística puntual y de todo lo que pueda incidir ahí y en ese tipo de casos, porque a veces esos casos de la pregunta que se me está haciendo pueden tener ciertos riesgos, pero al margen de ello, la prima o cualquier prestación social se liquida en función del vínculo laboral actual que tenga con el trabajador, ¿sí? Entonces, si ya finalicé un contrato anterior, un contrato laboral anterior con ese trabajador y estoy arrancando uno nuevo, pues en estricto sentido lo que ocurrió en ese contrato pasado no me aplica al presente, al contrato laboral presente. Entonces, frente a la pregunta es, si en el contrato anterior hubo licencias no remuneradas, si en el contrato anterior hubo suspensiones de contrato, no tendrían por qué afectar para efectos de liquidar la prima el nuevo contrato, el contrato laboral posterior, ¿sí? Porque en este caso la prima de servicios y cualquier derecho laboral se liquidan es en función del vínculo laboral vigente, ¿sí? Entonces, la respuesta es no afectaría porque es otro vínculo laboral y estaríamos hablando de un nuevo contrato laboral. Listo, perfecto. Y tenemos otra pregunta. Dice, una pregunta, si una persona inicia desde el 9 de febrero de este año, ¿tiene derecho a prima? Creo que es similar ¿Sí? a la anterior. Sí, correcto, aplicaría como la misma interpretación. Proporcional al semestre. Recuerden que les hablaba hace un momento de que el 306 del código indica que se liquida proporcional, ¿sí? Entonces, pues en este caso es una liquidación proporcional, si ingresó el 9 de febrero. Listo, perfecto. Entonces, pues ya finalizaremos con ello las preguntas. Para los que nos han preguntado por la grabación, sí, se va a enviar hoy en el transcurso del día a todos ustedes los asistentes. Entonces, pues como les comentaba, ya con esto finalizaríamos la sesión de preguntas y respuestas. De todas formas, cualquier pregunta puntual la pueden hacer al correo contacto @novasoft.com.co. Asimismo, les invitamos a estar atentos a nuestras convocatorias. Habitualmente realizamos webinars similares de todos los temas normativos y coyunturales. Entonces, a través de nuestros canales digitales, redes sociales y página web, estaremos haciendo las respectivas convocatorias. Muchísimas gracias a todos los asistentes
por su puntualidad, por su tiempo y participación, y esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Muchas gracias. Diana, perdóname que te interrumpa ahí, Juliana, perdón. La norma que me estaban pidiendo sobre la inclusión del auxilio legal de transporte es el artículo 7 de la Ley Primera de 1963. Listo, perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación y compartirnos tan relevante información el día de hoy. Allá y también por su participación y por compartirnos todo lo relacionado con Novasol. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Que tengan un abrazo a resto todos. del día. Muchas gracias, Carlos. A todos, muchas gracias.